Buenos días. A los que están en conexión, buenos días. A los que están en el auditorio, buenos días. Dios les bendiga. Bienvenidos todos a este lugar, juntos exaltando al Señor y damos gracias a Él por su amor. ¿Alguno de ustedes está por primera vez acompañándonos? Creo que, bueno, Dios, bienvenida Olguita. Dios bendiga Olguita. Ok. Primera de Crónicas 28:10. Abra su Biblia, por favor. Vamos a hablar acerca de edificar casa. Edifica casa. ¿Qué es recomendación que David le pide o le entrega a su hijo Salomón y que tiene que ver con nosotros hoy, esa orden o esa solicitud que le está haciendo un papá a su hijo, el rey David a su hijo Salomón? Dice el texto: mira pues ahora que Jehová te ha elegido para que edifiques casa para el santuario, esfuérzate y hazla. No sé si sabían, siempre el anhelo de David, cuando llegó al reinado, fue hacer un templo para Dios. Ahora, David, que era compositor, que era alguien que diseñaba instrumentos, que le gustaban las canciones, adorar a Dios, un salmista, David en sus salmos, él comenta o él dice que él sabe que Dios es dueño de todo el universo, así que pretender que Dios venga a encerrarse a una casa hecha por mano del hombre, eso es un concepto así como imposible, ¿sí? Pero David siempre quería que la presencia de Dios estuviera cerca a él. De hecho, en alguno de sus salmos él dice: hay una cosa que yo le pido al Señor y es la que yo quiero buscar, que yo pueda estar en la casa del Señor todos los días de mi vida, contemplar su hermosura y contemplar y aprender de él. Así que David tenía, igual que Moisés, ese deseo que la presencia de Dios estuviera cerca del pueblo de Dios. Y él hizo todo lo posible, David hizo todo lo posible para edificarle casa. Así que desde muy temprano en su reinado acumuló oro, preparó diseños, compró la mejor madera, acumuló plata y todos los materiales necesarios. Y cuando ya estaba listo para hacerle casa y le pregunta a Dios, Dios le responde: no, tú no me vas a edificar casa, la va a hacer tu hijo, la va a hacer tu hijo. Pero Dios se agradó de ese deseo de David de querer hacer un lugar especial, porque David decía: ¿cómo es que cada uno de nosotros tenemos un lugar donde habitar, cómodo y demás, y no hay casa para Dios? Ahora, todavía existía el tabernáculo o la tienda, pero le parecía a David que no era el lugar mejor que hablar acerca de la grandeza de Dios. Así que él siempre tuvo ese sueño. Cuando supo que no era él, sino que era su hijo, entonces ya en sus últimos días, nombra a Salomón como rey y le hace este encargo que le estamos leyendo ahí. Él habla de tres cosas importantes. Dice que el asunto es de elección. El asunto es: Dios te ha elegido. Se trata de elección. Así que usted y yo tenemos que entender, tenemos que darle gracias a Dios que entre toda nuestra familia y entre toda la gente que ha existido antes de nosotros, Dios se haya fijado y nos haya elegido para que nosotros, número uno, seamos casa y también le edifiquemos casa a Dios. Es un privilegio. ¿Amén o no amén? ¿Están conmigo, hermanos? Sí, Dios le dice eso, o David le dice eso a Salomón, su hijo: Dios te ha elegido. Se trata de ese privilegio, de esa elección. Necesitas solamente esfuérzate y haz la obra. ¿Sí? Esfuérzate y haz la obra. Así que esto es importante. En el tiempo anterior, uno de los primeros que
tuvo o quería tener cercana la conexión con Dios fue Abraham. Pero Abraham no podía edificarle casa, pues porque él iba a estar en movimiento. Salga de su tierra, salga de su familia, la tierra de los caldeos. Si le podemos bajar un poquito la ganancia para comenzar a gritar más. La tierra de los caldeos, de donde salió Abraham, practicaban mucho la idolatría. Eran gente que no tenía altar a Dios y que sus ídolos y demás. Así que Dios los saca a él y su familia, pero Abraham quiere tener conexión con Dios y Abraham construye altar. ¿Qué es construir altar? Levantar unas piedras, ¿sí? Sobre ellas hacer sacrificios a Dios y poder tener una ofrenda agradable al Señor, ¿sí? Una ofrenda agradable, lo que conocemos como altar a Dios. Abraham es conocido como el hombre de altar, y la razón por la cual él prefiere armar altar y no una tienda o una casa es porque él está de camino, ¿sí? Él está en movimiento, él es nómada, él estuvo en muchos lugares, pero casi que, uno lee la historia de Abraham, casi que en todo lugar donde Abraham estuvo, edificó altar. Luego el concepto de altar pasa a ser un concepto de santuario en Moisés, y entonces Moisés edifica lo que conocemos como el tabernáculo, la tienda, que también tenía que ser móvil porque todavía no habían llegado a la tierra propia, así que si iban a estarse moviendo en el desierto. Recuerden que el tabernáculo apareció en el desierto, pero había una tienda, y la tienda precisamente estaba situada alrededor de las 12 tribus, 3 al norte, 3 al oriente, 3 al occidente, cuando se armaba el campamento, y la única señal de movimiento era que la nube se alzara sobre el tabernáculo, y sabían que había que recoger la tienda, recoger cada uno sus tiendas también, y entonces ir. Por eso una de las fiestas que se celebraba en Israel era la fiesta de los tabernáculos, recordando que algún tiempo vivieron en el desierto, pero durante el desierto Dios estuvo en medio de ellos. Así que la construcción de lo que llamamos la tienda o el tabernáculo. Pero el concepto es Dios viviendo cerca de nosotros y nosotros viviendo cerca de Dios. ¿Cuál es el concepto? Dios viviendo entre nosotros y nosotros viviendo ¿qué? Cerca de Dios. Ahora, escuchen esto. Ya en algún tiempo nosotros vivimos alejados de Dios. ¿En algún tiempo cómo vivimos? Porque ese fue el tipo de vida que recibimos de nuestros padres. ¿Sí? Íbamos al templo a visitar a Dios de vez en cuando. Alguien me dijo, charlando con él, mire, yo me considero cristiano, católico, pero le digo la verdad. Mire, solamente en mi vida 3 veces iré a la iglesia. Cuando nací, cuando me casé y cuando me muera. Dijo así. Esa es su vida cristiana, esa es su vida, su fe. No, nosotros más que eso, buscamos más estar cerca de la presencia del Señor. Y venir el domingo a la casa de Dios no tiene que ver con como si Dios estuviera encerrado toda la semana y entonces vengo y lo visito, porque no es una cárcel. No es la visita de alguien que está encerrado. Es donde nos relacionamos de manera continua con Dios. Ahora, Moisés entendió, escucha esto, Moisés entendió que la presencia de Dios entre el pueblo, entre ellos, era lo que a ellos los distinguía como pueblo de Dios. Porque decir, somos el pueblo de Dios y Dios no está entre nosotros, eso sería ridículo, sería mentir. Por eso en alguna ocasión cuando Dios se enoja y le dice a Moisés, vaya con el pueblo, llévelo, yo les voy a cuidar y eso. Pero Moisés le dijo, a ver, ¿no va a ir con nosotros? Y si su merced no va a ir con nosotros y su presencia no va a estar con nosotros, mejor no nos muevas de este lugar. Entonces el concepto era eso, la presencia continua con Dios. En Segundo de Reyes se cuenta de una mujer sunamita que entendió la necesidad que en su casa estuviera Dios, la presencia de Dios, y entonces ella notó que cuando un profeta venía a ese territorio y pasaba por su casa,
Su casa era bendecida, su casa tenía una diferencia de contar con la presencia del profeta. Y entonces ella recibió la revelación, este hombre cuando viene a nuestra casa lo que trae es la presencia de Dios. Entonces le propone esto a su esposo. Segunda de Reyes 4:10. Yo te ruego que hagamos un pequeño aposento de paredes y pongamos allí cama, mesa, silla y candelero para que cuando él viniera a nosotros se quede en él. Qué interesante. Interesante. El deseo de una mujer de tsunamita, de que la presencia de Dios esté. Y entonces su esposo le acepta y construyen en su casa un lugar especial. Un lugar especial. Esa consigna me parece que debe ser la consigna hoy cuando nosotros pensamos en edificarle casa a Dios. ¿Cuál es esa consigna? Que cuando Él venga, se quede. ¿Escuchó lo que dijo ella? Que cuando Él venga. Es decir, que la casa que le hacemos a Dios le agrada tanto que quiso ¿qué? Permanecer en ella. ¿Estamos, hermanos? Ese es el tipo de casa que nosotros debemos construirle a Dios. ¿Sí? Ahora, la revelación que me trae el texto de la Biblia, el texto bíblico, es que nosotros, los creyentes actuales, nosotros, número uno, debemos ser casa de Dios y debemos edificarle casa a Dios. Dos cosas importantes, a ver si lo entendemos. Nosotros debemos ¿qué? Ser casa de Dios y nosotros debemos construirle a Dios un lugar agradable. ¿Sí? Mire lo que dice en Primera de Pedro capítulo 2, verso 4, verso 5. Acercándoos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Se está refiriendo a Jesús. ¿Y por qué habla de piedra viva? Porque cuando una construcción se hace, hay que hacerla sobre un fundamento, sobre una base. ¿Sí? Todos sabemos un poquitico de eso y vemos que entre más grande vaya a ser el edificio, más ¿qué? Más profundo debe ser la base. Nosotros ya tenemos el fundamento sobre el cual construir y es Cristo. ¿Sí? Pero esa piedra fue desechada por los edificadores. Fue desechada por los edificadores. Más, dice el verso 5, vosotros también como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Ya tenemos el fundamento. Entonces todos nosotros nos unimos como ladrillos para construir lo que se llama la iglesia del Señor. Aquí está el concepto de unidad. ¿Sí? Y habla de sacrificios espirituales. Ya no es sacrificios de animalitos como en el tiempo antiguo. Ahora son sacrificios ¿qué? Espirituales, pero tienen que ser aceptables a Dios. ¿Cómo son los sacrificios espirituales? Aceptables a Dios. ¿Sí? Usted decide, voy a hacer un ayuno, un sacrificio aceptable que agrade a Dios. Usted dice, voy a dejar de decir groserías, no está bien que mi boca, que canta alabanzas a Dios, también publique cosas. Entonces hace y un esfuerzo dice, el domingo está lloviendo, sería bueno habernos quedado durmiendo, ¿verdad, hermanos? Amén, dice alguien. Otro no lo dice, pero sí lo piensa. Y el domingo, pero no, hoy es el día del Señor y entonces sacrificios agradables a Dios. ¿Estamos, hermanos? Habla de eso. Cada creyente, una piedra viva, un concepto de unidad para ofrecer a Dios. En Primera de Corintios este concepto se amplía y este concepto de ser casa de Dios, cada uno dice en Primera de Corintios 6:19, o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. ¿Qué es nuestro cuerpo? Templo del Espíritu Santo. Nuestro cuerpo, el cual está en vosotros, ¿sí? Todos tenemos aquí el cuerpo, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros. Uy, ¿cómo así? Aquí hay un concepto de pertenencia. Ya no nos pertenecemos a nosotros. Ya no podemos hacer con esta casa como antes lo que nos venga en gana. Ya ahora hay un dueño.
¿Y cómo así que ya no nos pertenecemos? ¿Cómo así que le pertenecemos a alguien? El verso 20 lo explica. Porque habéis sido comprados. ¿Habéis sido qué? Comprados. Y si usted fue comprado, usted ya no se pertenece. Usted le pertenece a aquel que pagó el precio. Y el precio que se pagó por usted y por mí no fue poco. Fue la misma vida del Hijo de Dios. ¿No dijeron amén? Usted y yo valimos mucho para ser rescatados, para ser renovados, para ser limpiados, para ser salvados. Le costó a Jesús su propia vida, su sangre. Fuimos comprados. Y si fuimos comprados por precio, dice: glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. No solamente el espíritu mío le pertenece a Dios, mi cuerpo, todo mi ser le pertenece a Él. Ahora, si Él me compró a mí, entonces antes de que Él me comprara, ¿a quién le pertenecía? No quiero entrar en detalles. Ay, Dios mío, esto es difícil. Pero mire, Jesús le dijo a algunas personas: vosotros sois de vuestro padre el diablo. Ustedes son mentirosos. ¿Y sabe quién es el padre de mentira? Sí. Y desde siempre ha hablado mentira. Y si ustedes hablan mentiras, porque ustedes no son hijos de Dios. Bueno, pero ya no somos esos. Fuimos comprados a gran precio. Así que cada creyente es templo del Espíritu Santo. Le pertenece a Dios. ¿Sí? Usted y yo fuimos productos de una compra de gran valor. Y si somos una compra de gran valor, entonces no podemos hacer con nuestro cuerpo lo que nos parezca. Tendríamos que tener permiso a Dios. Entonces su chico o su hijo o su hija se acerca para decirle que se va a tatuar o que se va a hacer tal cosa en el cuerpo, ¿sí? O que se va a meter un anillo. Ok, bueno, recuerde, ¿usted le pertenece a quién? Al Señor. ¿Ya le pidió permiso al dueño de su cuerpo? Si el dueño de su cuerpo le da permiso, pues yo quién estoy para estorbarlo. Entonces el hijo va a preguntar: ¿y cómo sé si Dios me da permiso o no? Ah, bueno, lea la Biblia. Y en la Biblia Dios le cuenta si le da permiso o no le da permiso. Porque hay un texto y varios textos de la Biblia. Por ejemplo, aquí va a seguir diciendo sobre este concepto en Corintios de que somos templo del Espíritu Santo. Dice que si alguno de nosotros se atreviera a dañar o a destruir el templo de Él, entonces tendríamos que vernoslas con Dios. Entonces ya hay respuestas ahí en la Biblia. ¿Estamos, hermanos? Concepto de pertenencia. La iglesia, los primeros cristianos, conocidos como la iglesia primitiva, de la cual se narra en el libro de los Hechos de los Apóstoles, ahí en el libro de los Hechos de los Apóstoles, los nuevos creyentes aprendieron este concepto nuevo. Escúcheme, porque era nuevo para ellos. Porque para los judíos, para el pueblo de Dios, celebrar a Dios algún rito, algún sacrificio, no podía hacerse donde quisiéramos, sino que había que ir al santuario único. Había un santuario único en Jerusalén donde se adoraba el nombre de Dios. Cuando hubo la división del reino por el hijo de Salomón, que hubo 2 reinos de uno, la separación de las 10 de las 12 tribus, sí hubo un santuario diferente, pero no fue lo que Dios estableció. Entonces en Samaria se hizo otro y hubo la guerra ahí entre ellos, pero había un santuario único. Pero luego los nuevos creyentes comienzan a ver esta nueva enseñanza. Mire, Hechos 2, 46 y 47. ¿Qué fue lo nuevo que entendieron los creyentes de la iglesia primitiva? Dice: y perseverando unánimes cada día. Ya no se refería a el día de la fiesta o el día del... Cada día, ahora todos los días. ¿Sí? Y perseverando unánimes cada día. ¿En dónde? En el templo. Pero dice: y partiendo el pan, ¿en dónde? En las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia, no dice al templo, a la iglesia, los que habían de ¿qué? De ser salvos. Entendamos estos nuevos conceptos para ellos. La iglesia, o el término iglesia, no se estaba refiriendo ahora al templo,
sino a los creyentes. Y los creyentes ahora no solo esperaban el domingo, no solo esperaban la fiesta tal, ahora todos los días, o en el templo o en las casas. Escuche esto, en el templo o ¿dónde? En las casas había alabanza, había compartir, había oración, había adoración a Dios. Los creyentes comenzaron a llevar el templo a las casas y a traer las casas al templo. Qué interesante. La vida cristiana se amplió y no eran solo ritos en el templo, ahora todo lo que sucedía entre semana o el domingo era parte de la adoración a Dios. Y entonces el concepto completo de la vida cristiana se entendió. Qué interesante. ¿Sí? Dice que la iglesia crecía porque cada día en el templo y en las casas había oración, había alabanza, había adoración. Esta revelación de hacer en las casas altar realmente fue traído por Jesús, porque Jesús entró a las casas de muchas personas y allí predicó, sanó, discipuló, se reunió con sus discípulos, programó salidas misioneras y hizo de las casas lugares de crecimiento de la iglesia. Nombremos algunas de esas casas. Por ejemplo, Lázaro, Marta y María, los hermanos de Lázaro, que vivían en Betania, era una casa que comúnmente visitaba el Señor, donde comía con ellos, donde los visitaba, donde se reunía con los discípulos. Otra casa, la casa de Pedro en Capernaum, cuando fue a visitar a la suegra de Pedro que estaba enferma y la sanó de fiebre, y muchas personas vinieron ese día a la casa y allí estuvo todo el día sanando y haciendo la predicación del evangelio. ¿Sí? Casas como la casa de Mateo, el publicano. ¿Sí? Mire, escuche esto, aún Jesús entró en casas donde la demás gente las consideraba casas donde vivían pecadores. Entró a la casa de Zaqueo y la Biblia muestra que Zaqueo era un funcionario alto de cuello blanco, pero que era ladrón, que se quedaba con dinero de los impuestos. Qué extraño eso, ¿verdad? Se quedaba con el dinero que pagaba la gente. ¿Sí? Pero Jesús entró allí. Cuando Jesús entra, esa casa está llena de otros cobradores de impuestos, de familiares de Zaqueo. Hay mucha gente y los religiosos están criticando cómo Jesús se atreve, si es el enviado de Dios, a entrar a comer con esos pecadores. Pero ¿sabe qué fue la declaración que Jesús hizo en esa casa? Hoy ha venido la salvación a esta casa. Qué interesante. Qué interesante. Jesús estaba diciendo que ahora esa casa que era señalada como el donde vive el ladrón, donde vive el político, donde vive el corrupto, ahora era una casa de salvación. Y en esa casa, ese señor que no podía tapar el sol con sus manos, él dijo, prometo que lo que he robado lo voy a devolver a los que le he hecho mal. ¿Y de qué manera lo va a devolver? Dice, no voy a devolver 1 por 1, voy a devolver 4 por 1. ¿Y por qué hace eso? Porque ahora la salvación ha llegado a esa casa. Mire, Jesús aún se atrevió a entrar a casas de gente tildada como gente mala, pecadora, como la casa de Zaqueo, como la casa de Mateo, y allí estableció. Ahora, luego que Jesús estuvo en esas casas, por supuesto que las cosas cambiaron para ellos. No siguieron lo mismo, cambiaron y se convirtieron en casas de donde se siguió haciendo oración. ¿Sí? Cuando Jesús, escúcheme esto, cuando Jesús le dijo a los discípulos el salir a ir a predicar el evangelio, les da esta orden. En Lucas capítulo 10, versos 5 y versos 6. En cualquier casa donde entréis, decid primeramente paz a esta casa. Si los que viven allí son gente de paz,
la paz de vuestro saludo quedará con ellos. Si no, se volverá a vosotros. Uy, qué interesante, entendamos esta enseñanza. Qué interesante. En esos días, ¿cómo se saludaban? Shalom, paz, la paz de Dios. ¿Sí? La paz de Dios sea con ustedes, shalom. Dios venga aquí. Nosotros en estos días, ¿cómo nos saludamos? Dios te bendiga. Proclamamos bendición. ¿Cómo nos despedimos? Bueno, yo soy cristiano, yo no sé cómo se despida usted. Porque por ahí en la calle la gente habla y se saluda de una manera tan fea y se despide de una manera tan fea. Que yo no quiero así eso. Yo aprendí a saludarme, Dios lo bendiga. Y me despido, Dios los bendiga. ¿Así lo hace usted? Ok, note lo que dice la Biblia. Aquí Jesús. Si usted dice bendición a una casa y en esa casa hay un hijo de paz, ¿qué pasa con la bendición? Se queda. Pero si yo digo bendición y en esa casa aquí no queremos en Dios, no se preocupe, la bendición me regresa. Qué interesante. Jesús nos mandó a nosotros que como creyentes tuviéramos la misión de encontrar casas, les llamó casas de paz. ¿Y qué es una casa de paz? Gente que está dispuesta a recibir el reino de Dios. ¿Lo escuchó, hermano? Gente que está dispuesta a ¿qué? A recibir el reino de Dios. Me parece, no solo por la manera que usted me está mirando, me parece que usted, por estar aquí en la casa de Dios, usted es un hijo de paz. Usted es alguien que quiere el reino de Dios en su casa. Usted es alguien que no rechaza la bendición, sino que quiere que se quede con ella. ¿Sí? ¿Eso está bien? ¿Lo entiendo así? Ok, usted es una casa de paz. Si usted es una casa de paz, entonces usted y yo debemos en nuestra casa edificar casa a Dios. Escúcheme, somos templo del Espíritu Santo, pero también debemos edificar altar a Dios en nuestras casas. ¿Qué debemos edificar, hermanos? Jesús usó las casas de las personas para predicar el evangelio. ¿Estamos, hermanos? Ahora, cuando Jesús enseñó que nosotros debemos orar a Dios, no enseñó que teníamos que irnos al templo a orar. Mire lo que enseñó. Dice, pero tú cuando te pongas a orar, entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora a tu Padre, que está en lo secreto. Así tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. ¿Dónde está el Padre cuando tú oras? En tu casa, en tu cuarto. Mira el concepto, Dios viviendo conmigo. No tengo que irme al templo, no tengo que pagar un santuario especial, no tengo que pagar un viaje a la Meca, ni a Jerusalén, ni a visitar al Papa para que me apruebe algo. No, yo me entro a mi cuarto y allí encuentro ¿a quién? ¿Y cómo así que Dios está en mi cuarto? Oiga, chicos, si ustedes son aquellos que cierran la puerta y no quieren que sus papás entren a vigilar cómo está su cuarto, y los papás aceptan esas condiciones y no se les meten a sus cuartos a sus hijos para saber qué hay y qué no hay, eso es participar en el pecado. Porque si dentro del cuarto están consumiendo pornografía, o si dentro del cuarto están visitando redes sociales, o si dentro del cuarto están teniendo imágenes que son usadas en el medio de la idolatría, usted como papá se está haciendo partícipe del pecado de sus hijos. Eso no es correcto. Déjeme decirle que la Biblia nos mandó a nosotros como padres, escúcheme, la Biblia nos mandó a nosotros como padres asegurarnos que en nuestras casas no solamente haya limpieza, haya santidad, sino que en sus paredes y demás se exalte y se honre el nombre de Dios. Mire, dice en Deuteronomio, escúcheme esto, Deuteronomio capítulo 6, grábate en el corazón estas palabras que hoy te mando. Incúlcaselas continuamente a tus hijos. Háblales de ellas cuando estés en tu casa. ¿Cuando estés dónde? En tu casa. Y cuando vayas por el camino, cuando te acuestes, cuando te levantes, escríbelas en los postes de tu casa
y en los portones de tus ciudades. Mire, aquí el término casa es muy claro. Las paredes, la decoración, los cuartos de sus hijos, los cuartos nuestros, todo lo que sucede en nuestra casa debe exaltar el nombre de Dios. Y si usted es un padre que le ha dejado a su hijo vivir independiente, estando en su casa y no paga arriendo y le da gratis el alimento, él debe sujetarse a su fe y a sus normas. Porque si quiere vivir una vida diferente, le tocaría entonces pague arriendo, váyase y haga fuera lo que se le dé la gana, pero en mi casa se honra el nombre de Dios. Amén. Perdimos esa capacidad de gobierno en nuestras casas. Y como la sociedad de afuera nos impuso, ¿sí?, el libre pensamiento, el libertinaje, el concepto de la libre personalidad, entonces cada uno haga como, y no es lo que la Biblia nos dice. Antes de existir templos, Dios hizo familias, casas. ¿Estamos, hermanos? Los padres estamos llamados por Dios a que nuestra casa sea lugar de enseñanza, de discipulado, de adoración, lugar donde se agrade a Dios. ¿Estamos, hermanos? Es en nuestras casas donde levantamos y preparamos la generación que seguirá al Señor cuando yo ya no esté, porque usted y yo no vamos a ser eternos. Perdonen la canción, nadie es eterno. Usted y yo vamos a tener que un día no estar, pero los que quedan van a seguir proclamando el Señor, si nosotros les enseñamos a seguir el Señor. Pero si les permitimos, porque se altera su emocionalidad, porque se va a deprimir, entonces lo que traemos es el pecado. Mire el texto de 2 de Samuel, capítulo 6, versos 10 y 11, cuando David se negó a llevar el arca de Dios a su casa y la dejó por allí. Y entonces dije, no, aquí está cerca la casa de una persona llamada Obed-edom. Escuche lo que dice el texto. De modo que David no quiso llevarla a su casa, el arca, a la ciudad de David, el arca del Señor, sino que la hizo llevar a casa de Obed-edom el geteo, y estuvo el arca del Señor en casa de Obed-edom el geteo 3 meses. Y termina el texto diciendo, y bendijo el Señor a Obed-edom y a toda su casa. Déjeme decirle algo, usted no tiene que ser propietario de un lugar para que usted haga altar a Dios. Es una excusa sin fundamento y floja. Es que yo no soy el dueño de la casa. A usted no le pueden prohibir creer en el Señor y hacer de su cuarto un lugar de honra para Dios. Mire, David no quiso llevar el arca porque un muchacho había muerto ese día. Hay que leer la historia porque había muerto. Y entonces prefiere dejarla. Y el arca llevada a la casa de alguien llamado Obed. 3 meses no más. Y las cosas cambiaron en esa casa. La gente que estaba enferma se sanó, los animalitos crecieron, las verduras. Todo fue bendecido, toda su casa fue bendecida. Le dijeron a Moisés después, a David de 3 meses, ¡wow! ¿Cómo ha sido bendecido? Averiguó el asunto y dijo, no. Esa arca debe estar donde tiene que estar. Así que aproveche usted su cuarto de hora. ¿Estamos, hermanos? Mientras usted viva, ese es su cuarto de hora. Mientras usted viva, asegúrese que en su casa está la presencia de Dios. Asegúrese eso. Así que no permita que en su casa se cree un ring de boxeo y todos estén peleando. No, su casa no es un ring de boxeo. No permita que su casa sea un lugar de que todos dicen groserías y chistes. No, hay que hablar con decencia aquí. ¿Sí? No permita suciedad. Si quiere usted que en su casa esté la presencia de Dios, usted sabe que Dios no habita en lugares donde haya oscuridad, donde haya desorden, donde haya suciedad. Así que hay que hacer que nuestras casas estén ordenadas. Y de paso nuestros chicos aprenden. ¿A qué edad un chico debe aprender a, se dice, hacer o a tender su propia cama?
¿A qué edad? Díganme, madres. Díganme, ¿a qué edad? Alcahuetas, sinvergüenzas. Díganme. Muy tarde, hermano. ¿Cuáles 8 años? Desde los 2, 3 años comience con ella a enseñarle ya a los 8 ya es viejo o vieja. Están llegando chicos, niñas al matrimonio. Sí, no saben cocinar. Dios mío. Ese concepto de que si los hombres entran a la cocina se vuelven... No, señor. Hay que enseñar. La casa es un centro de entrenamiento. ¿Estamos, hermanos? ¿Me están apoyando o se están discutiendo entre ustedes? Sí. Miren, hermanos, nuestras casas, escuchen, nuestras casas deben tener, vuelvan aquí, hermanos, la distinción que tuvo las casas de los hijos de Dios en Egipto. Déjeme recordarle algo. Dios vino con sus maravillas a Egipto y una de las cosas que Dios hizo fue traer tinieblas y el país completo estaba sumido en tinieblas tan densas que dice que se podían hasta palpar las tinieblas. Pero, dice el texto de la Biblia, en las casas de los creyentes ¿había qué? Había luz. ¿Cómo Dios puede hacer que el sol no salga, que haya total oscuridad y en casitas haya luz? Es solo por su presencia viviendo en cada casa. Pero note, en esas casas donde había luz, también tuvo que haber una marca de la sangre. Se marcó con sangre esos dinteles. ¿Recuerdan, hermanos? ¿Y por qué tenía que marcarse con sangre? Porque el ángel iba a pasar. Y la casa que no tuviera la marca de la sangre iba a tener luto. Y hubo luto. Y hubo muerte en la casa de los egipcios, aún en la casa de Faraón, considerado el dios de ese tiempo. Ni siquiera Faraón pudo. Pero en la casa de los creyentes, de los hijos de Dios, ni un mosquito, ni una mascotica, nada se murió. Ahí estaba vida de Dios obrando porque Él estaba allí presente. Él estaba ahí. Dios desea que en este tiempo su casa y mi casa sean distinción, pero nos toca ponernos juiciosos, papás y los hijos que me están escuchando. Si hay algo indecente en su cuarto, no puede estar más, hay que ir a limpiarlo. Si ha estado cerrado y prohibido para los padres, eso no es bíblico, eso está mal. Si quiere esa independencia, trabaje y váyase a vivir independiente. Pero si está viviendo bajo el techo de sus padres, respete la autoridad, porque cuando usted tenga su hogar, Dios lo va a bendecir, porque de lo que el hombre siembra, de eso va a cosechar. ¿Estamos, hermanos? Nos estamos dando la tarea de poner en orden lo que estaba desordenado, limpieza. Dedicamos una semana completa, la semana anterior, para limpiarnos nosotros de pecados y de cosas. Y ahora estamos yendo, vamos a hacerle en nuestras casas. Vamos a incomodar un poquitico a los hijos. No es que yo les esté dando orden, ahora que en la casa los van a agarrar a palo. No, no, no. No estamos, hay que hablarles, hay que enseñarles. ¿Estamos, hermanos? Pero hay que ser bien serios, bien serios. Necesitamos volver a tener la iglesia en casa. ¿Sabe que la pandemia nos dejó algo que no debió dejarnos? Sacó la iglesia de las casas. Antes de la pandemia era común que hiciéramos grupos de oración, discipulados y muchas cosas que se venían haciendo hace muchos años según la Biblia. Llegó la pandemia y se sacó a la iglesia de la casa. Pero es el tiempo que volvamos a llevar la iglesia, el altar a nuestras casas. En su casa, cada vez que se sienten a
comer algo debe haber oración. En su casa, cada noche que se termina el día, debe haber gratitud. En su casa, cada vez que amanece un nuevo día, debe haber agradecimiento y honra a Dios. En su casa, las paredes deben estar decoradas con textos y con cosas que exalten el nombre del Señor. En su casa no puede haber idolatría. En su casa no puede haber cine o no puede haber ninguna de esas escenas de erotismo. Eso no está. Su casa y mi casa deben estar limpias para que el nombre del Señor sea ¿qué? Honrado. Si hubiera una segunda pandemia o si las cosas cambiaran de tal modo para los tiempos finales que los templos se cerraran, no hay problema. Su casa ya está preparada para ser un santuario donde se honra el nombre de Dios. La pandemia debió dejarnos que cada casa se hubiera convertido en un altar a Dios. Pero al contrario, sacó a la iglesia. Hay que